Hola, nosotros hablaremos sobre el tema del desarrollo humano en la niñez, que abarca de los 3 a los 10 años. Este tema abarca subtemas tan importantes como son el desarrollo físico y el cognitivo, que sin lugar a dudas son tan importantes que hacen posibles avances dramáticos en el desarrollo de las destrezas motrices e intelectuales. Estos temas o subtemas tocan puntos como la estatura, el peso y la apariencia, cambios estructurales y sistémicos, nutrición, coordinación de los músculos gruesos y coordinación óculo-manual y de los músculos finos. Bien, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan importante es el desarrollo en los primeros años de tu vida? Bueno, sabemos que nunca pasó por tu cabeza el hecho de lo importante que es el proceso por el que pasan los pequeños. Tales procesos como de qué manera piensan a esa edad, qué cosas hacen que esas acciones sean así. Viéndolo de este modo, los niños pequeños son como pequeñas masas de plastilina que puedes moldear de forma que ellos lo entienden todo con el entorno en el que crecen y se desarrollan. Pasa algo interesante con respecto al lenguaje que los pequeñines empiezan a desarrollar. Pero eso solo es una pequeña parte de lo que vamos a mencionar a continuación, o mejor dicho, a tratar de explicar en este tema. Hablaremos solo de dos dominios del desarrollo en la niñez. En este caso, nosotros escogimos dominio físico y el dominio cognitivo, los cuales desarrollaremos de forma que sea de fácil entendimiento, porque se nos hace un tema no tan complicado, pero sí complejo, por el simple proceso que tiene cada uno, así como intentaremos relacionarlos con teorías de desarrollo. Los dos dominios, físico y cognitivo. El dominio físico. Los cambios físicos pueden ser menos obvios durante la primera infancia que durante los 3 primeros años de vida, y son más obvios después de los 3 primeros años de vida. Son cambios importantes que hacen posible el desarrollo de las destrezas motrices. Los cambios cuantitativos son cambios que se pueden contar y medir, tales como la estatura en centímetros o centímetros, la nutrición y el peso. Esto se termina por todo esto da como resultado un niño sano. Bien, desde la primera infancia los niños y las niñas pierden su aspecto de bebé, su aspecto regordete, y empiezan a parecer más atléticos. Empiezan a tomar medidas que se desarrollan los músculos abdominales, empiezan a alargarse de las piernas y el tronco, y también lo hacen los brazos. La cabeza son relativamente grandes con respecto a lo de su cuerpo, y continúan creciendo al mismo ritmo a medida que sus proporciones se convierten a forma adulta. Dentro de este patrón, los niños muestran una gran diferencia individual basadas en el sexo femenino y masculino. Los niños tienden a tener más músculo que las niñas por libra de peso, mientras que ellas tienen más carnita, tejido adiposo. Bien, ahora es normal que los niños crezcan y pesen más que las niñas durante los primeros años de vida, ya que esto es algo natural, aunque hay una etapa o una edad en la que las mujeres los sobrepasan o los rebasan en estatura y en peso, pero eso solo será por 1 o 2 años. La nutrición, algo muy importante para que estos cambios cualitativos se puedan hacer notar es la nutrición.
La nutrición es muy importante en el periodo de los 3 a los 6 años porque es un periodo en donde los niños empiezan a, a desarrollarse físicamente, pero a medida de que van creciendo se va disminuyendo cada vez más el periodo que lo hacen. Esto hace que su apetito vaya disminuyendo y obviamente eso es algo anormal para los papás, porque antes los niños comían bien y ahora casi no comen. Bien, esto se puede explicar que conforme van creciendo menos, tienen menos apetitos porque las necesidades de vitaminas y proteínas son cada vez menores, ya que un niño lleno de energía, con buen tono muscular y cabello brillante y con habilidad de recobrarse y descansar mejor, tienen una buena nutrición. Si tienen una buena nutrición y es más fácil recuperarse del desgaste que ha tenido durante el día, ya sin importar si haya comido poco o mucho. Y bien, si ahora el niño come menos, obviamente será más fácil satisfacer sus necesidades nutritivas y por lo tanto si un niño comiera comida chatarra, su necesidad se saciaría y ya no tendría espacio para lo que realmente necesita, como son las vitaminas y la proteína. Cosas como esta, los niños no tendrían que comer cereales, pasteles de chocolate, comidas rápidas y bien, pues ahora eso, los refrigerios deben tener y valor nutritivo y deben ser muy sanos. De los 3 a los 6 años de edad, lo que los niños hacen, tienen que tener, los niños tienen cierto o gran desarrollo motriz, porque es la edad en la que más aprenden a hacer movimientos, aprenden a leer, aprenden a hablar, y son las cosas más importantes y que les servirán para la vida. Aprenden a caminar, aprenden a correr, y con esto sus huesos y músculos se hacen más fuertes. Tienen mejor salud, como en los pulmones, coordinación entre los sentidos y el sistema nervioso. La coordinación de los músculos hace que tengan mejor equilibrio, puedan hacer cosas menos entorpecidas, menos torpes y tienen mejores reflejos, que son prerequisitos para poder ser muy buenos en deportes, en el baile, cantando, escribiendo, en varias actividades que sirven mucho para la vida y son ejemplos de destrezas que en los músculos se desarrollan en la primera infancia. Y bien, por último, de los cambios físicos hablaremos de la coordinación óculo-manual y de los músculos finos. Los niños, cuando son chicos, si tú les prestas una hoja y una crayola, harán solo garabatos que solo ellos podrán entender y descifrar, pero conforme pasa el tiempo, irán desarrollando la capacidad de hacer letras, ya sea toscas, porque no las harán todavía muy bien, de hacer figuras, hacer círculos, pueden hacer cosas cada vez más coordinadas, como lo es cortar una hoja, dibujar a una persona, hacer diseños y hasta doblar una hoja. Tienen un crecimiento óculo-manual que cuando alcanzan el control de sus músculos finos y de sus extremidades, son capaces ya de abrocharse un botón o de vestirse solos. Ya ahí comienzan más bien a darse cuenta de que pueden ser independientes y no necesitarán ya mucha ayuda. Pueden
darse cuenta de que pueden satisfacer ellos mismos sus necesidades físicas, como lo es ir al baño, tal vez alimentarse y hasta servirse un plato de cereal con leche. Para cuando ya vayan al kinder serán capaces de escribir su nombre o más bien mostrarán preferencia por una mano, que normalmente es la derecha, ya que muy pocas personas son zurdas. Bien, ahora hablaremos de la teoría del desarrollo psicosexual y la teoría de Sigmund Freud. La primera fase de esta teoría es la fase psicosexual oral, que empieza caracterizada por la boca como la primera zona erógena y al alimento como la primera satisfacción, ya que obtiene consumo placer al succionarlo del pecho de la madre. Esto hace que el pecho se convierta en el primer objeto sexual, el primer objeto de amor del sujeto, y ya que cuando es destetado, cuando le quitan el pecho, el bebé siente un enorme deseo de reencontrarlo, ya que perdió de alguna manera el centro de su mundo. Si bien en un principio la acción sirve como autosatisfacción, el niño muestra el chupeteo como una acción precoz sexual, ya que es realizada con el fin de obtener placer. La segunda fase de esta teoría es la fase psicosexual anal, que inicia a los 2 años. Y es cuando el niño siente las heces como parte de él y parte de su cuerpo, y esta etapa es como la madre tendrá que darse cuenta, porque es una etapa donde se dará cuenta si hay fijación o no por parte del niño. La tercera etapa es la psicosexual fálica, que va de los 3 a los 6 años y habla sobre el Edipo en el varón y el Edipo en la niña. El Edipo en el varón es cuando el niño comienza a darse cuenta de que tiene pene y empieza a jugar con él. Esto al niño le da como cierto orgullo. Y bueno, el Edipo en la niña es cuando se da cuenta de que ella no tiene pene y siente envidia o celos, y pues eso es algo de complejo de explicar. Es difícil de explicar porque en el niño surgen como celos en referencia al padre, porque él tiene de alguna forma amor o deseo hacia su mamá, hacia la madre, y esta situación es como un triángulo raro, ya que desea retener o tener para él solo a su madre, ya que la ama y su padre es como una competencia para él. Y en la niña en la niña como ella siente derrota o fracaso al querer imitar al niño, reconoce que pues ella no tiene pene, y que su clítoris de alguna manera es insignificante. Y ella se desapega mucho de su madre, ya que ve al papá como algo que por el pene, porque es algo que ella quisiera tener. Y bueno, ya la cuarta fase es el periodo psicosexual de la latencia. Es un periodo en el que
pareciera desaparecer, pero se mantiene consciente la pulsión sexual. A nivel conductual, los niños juegan con sus pares del mismo sexo y hay gran desarrollo deportivo y surgen nuevos intereses y se crean nuevas relaciones. Y bueno, ya eso es lo fundamental de esta teoría psicosexual de Sigmund Freud. Y los factores que influyen para que el niño pueda tener un buen desarrollo se encuentran en el medio ambiente. En el medio ambiente, del medio ambiente se surgen dos cosas importantes como es la nutrición y las enfermedades. La nutrición es importante porque de ahí obtiene las vitaminas, las proteínas, las vitaminas que su cuerpo necesita para poder crecer, para poder tener unas buenas defensas. Y eso depende mucho de los padres, porque hay muchos padres que no le dan buenas comidas a sus hijos y eso hace que tengan un mal desarrollo físico. Por eso muchos niños son chaparritos y tienen una mala nutrición, sufren de enfermedades como son obesidad, anemia, y pues eso puede desencadenar muchísimas más, como una muy mala como es la leucemia. Y bueno, sí es muy importante cuidar estos factores porque de eso dependerá el buen desarrollo del niño. Y bien, ahora continuamos con nuestro segundo dominio, que sería el dominio del desarrollo cognitivo en los pequeños de 3 años a los 10 años, como ya lo sabemos. Y bueno, antes que nada tenemos que saber que el desarrollo cognitivo o dominio cognitivo es el proceso en donde el pequeño adquiere conocimientos básicos que evidentemente ve en su alrededor. Entonces, pues gracias a estos, digamos, conocimientos que se adquieren, ellos aprenden y empiezan a desarrollar su inteligencia y sus capacidades de tal manera que pueden ser como robotcitos repitiendo lo que hacen sus padres o diciendo lo que dicen sus padres. Más que nada lo que los rodea. Y bueno, o sea, creo yo que este dominio es algo de lo más importante porque pues tiene que ver con el proceso de la mente, de la percepción y de cosas así que el niño empieza a desarrollar. Son como esponjas que pueden absorber todos los conocimientos o las cosas que dicen sus padres para después de ellos repetirlos o mejorarlos. Cabe recalcar que para los padres puede ser esta la etapa más gozosa porque pues los niños empiezan con sus primeras palabras y empiezan a decir cosas que los padres pues esperan, como mamá o papá, ya saben, ¿no? Esa pelea. Y bueno, con esto tenemos lo siguiente de los cambios cuantitativos en el desarrollo cognitivo. Bueno, como cambios cuantitativos recordemos que son cambios que podemos medir o contar, como tal lo dice cuánto. Y bueno, principalmente como estos tenemos al lenguaje, que principalmente es porque la cantidad de palabras que el niño tenga en su vocabulario o la cantidad de veces que pueda repetir alguna palabra o cosas así. Más que nada sería eso. Y como primero tenemos que la adquisición del vocabulario. Y pues en esta parte tenemos que el infante pues empieza con sus primeras palabras o con sus primeros balbuceos de alguna forma, porque a esa edad pues no dice muchas palabras y frases, oraciones por así, y principalmente son cosas que he aprendido pues a base del entorno en el que está creciendo, con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares principalmente.
y en la escuela, porque de los 3 años pues ya los pequeños empiezan a ir al kinder, cosas así. Entonces pues como consiguiente tenemos las primeras combinaciones de palabras en las que el niño empieza a formar una palabra mediante letras, pero pues no es muy concreto o muy correcto la forma en la que lo dicen. Por ejemplo, para decir abuelo, ellos lo dicen como a él, a él. Este, de igualmente, pues para negar o para pedir cosas, no lo expresan como quiero la pelota, sino como quiero pelota o cosas así como muy antiguo, muy no sé, muy como cavernícolas. De igual manera en esta parte de las combinaciones influye mucho el lenguaje con las señas, con señalaciones que hace el pequeño para pedir algo, como señalar un vaso de agua, señalar una cobija, una pelota, etcétera. Después tenemos como tercer parte la adquisición del lenguaje. Y esto se relaciona mucho con lo que estaba diciendo anteriormente de los padres, que los niños pueden ser como esponjas que absorban todo la mayor parte que escuchan repetidamente de sus padres. En esta parte es muy importante que los padres tengan cuidado porque saben que los niños son como changuitos que repiten las cosas. Entonces pues hay que tener cuidado al decir las groserías o al decir cosas así, porque los niños no lo ven de la manera mala el decir groserías, y entonces van por la vida diciendo groserías pues como si nada, como si no importaran o como si fueran un saludo, cosas así. Entonces pues en esta parte es importante que los padres le eduquen bien a los hijos y tengan el respeto para que los niños lo tengan después, que lo vayan viendo. Y como último tenemos el conocimiento acerca del lenguaje. En esta parte es muy importante porque, como lo vemos en la imagen, el niño está leyendo un libro, que pues no creo que eso sea posible. En este apartado el niño es como lo decía, no saben lo que significan las palabras, pero les dicen simplemente porque las escuchan en su entorno. Y entonces pues con base que pasa el tiempo, el niño va a entender las palabras, a saber qué significan y a poder saber si eso está bien o si eso está mal, pero eso posiblemente ocurra después, no en la etapa temprana, como lo estamos tratando. Después, como cambios cualitativos, tenemos la centración, el egocentrismo, la irreversibilidad y el desarrollo del lenguaje. Y bueno, comencemos de igual forma antes de eso hay que recalcar que el desarrollo del lenguaje puede estar tanto en cuantitativo como en cualitativos, como lo vemos ahorita, porque esto incluye un proceso, o sea, no simplemente es contar las palabras, sino saber cómo surgió, cómo empezaron a salir esas palabras, cuál fue el proceso. Y bueno, ahora sí, teniendo claro esto, para que no haya una confusión, ahora sí comencemos con la centración. Y en la centración es algo muy chistoso, porque teniendo como ejemplo, un niño no puede centrarse en dos cosas a la misma vez, tiene que estar atentamente en una, porque pues no tienen todavía la capacidad para pensar en dos cosas a la vez. Como el ejemplo del vaso de agua, que es un vaso relativamente ancho contra un vaso largo, alto. Entonces le preguntan a un niño qué vaso contiene más agua, y él contesta que el vaso alto. Entonces podemos describir así que
pues el niño se guió más por la altura del vaso que por el contenido, por el ancho. Entonces esa respuesta es la que la mayoría de los niños dan a la edad que estamos abarcando. Y pues nos queda claro que no podemos meter en un conflicto a un pequeño, porque pues simplemente lo va a responder como de la forma más fácil en la que él lo vea. La irreversibilidad, como lo vemos en la imagen, no hace que los infantes tengan respuestas no tan acertadas ni que tengan lógica. O sea, las respuestas que dan ellos son por como simples reflejos, contestaciones rápidas. Em, por ejemplo, con una operación, no es tan fácil para ellos comprender una suma como lo comprenderíamos nosotros, o como lo comprendería un niño pues ya grande, como de 9 años, cosas así. Entonces pues en estas primeras etapas de los 3 4 5 años, el niño no tiene la capacidad de entender que 2 más 2 es 4, o que 3 más 5 es 8, o cosas así. Simplemente 1 más 1 no creo, tal vez lo puedan lograr, pero con la práctica. Y como último tenemos el egocentrismo, porque el egocentrismo lo seguimos ocupando actualmente, pero no de la misma forma en que los niños lo ven. Como el egocentrismo es la incapacidad de ver las cosas del punto de vista de otras personas. O sea, la incapacidad de que el niño observe otras cosas como lo puedan ver sus primos o sus hermanos. Es como yo soy todo y todo gira ante mí, o todo es para mí. Es como, pues, muy, muy... No es malo, porque pues eso no es malo en esta edad. Pero es raro, porque pues hay otro ejemplo que viene en una lectura que habla de acerca de una niña, no recuerdo el nombre, pero dice que esa niña fue al mar, al océano, y va con su padre y le pregunta que por qué, que si el océano se mueve todo el tiempo, porque veía las olas caer, romperse en la orilla del mar. Y su padre le pregunta, no, y su hija le pregunta que si también en la noche, mientras ella dormía, las olas seguían moviéndose, el mar seguía moviéndose. A lo que su padre pues le contestó que sí, que evidentemente el mar siempre está en movimiento. Entonces ahí podemos denotar que pues la pequeña siente que cuando ella duerme el mar no se mueve, cuando ella no está presente el mar no tiene algún movimiento, solo cuando ella está el mar se activa, de alguna forma, por así decirlo. Y pues principalmente eso sería ser egocéntrico, ser el egocentrismo en los pequeños. Después tenemos la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, que creo es de lo más importante, porque antes que nada tenemos que entender que Jean Piaget tiene 4 etapas. Perdón, como decía, antes de empezar la teoría hay que recalcar que Jean Piaget postula 4 etapas del desarrollo infantil, pero pues nada más nos vamos a centrar en la segunda, que es la principal, pero pues les voy a decir las 3, únicamente 3, porque la 4 ya es en la adolescencia. Bueno, como primer periodo está la etapa sensotiomotora, desde que nace hasta los 2 años. En este periodo, el niño utiliza sus sentidos y pues sus pocas capacidades motoras para conocer los objetos y el mundo, de forma en que pues todo lo que ve lo agarra y cosas así, como cuando le muestras tu mano y abraza tu pulgar. De esa forma el niño empieza a conocer el mundo y empieza a tocar las cosas.
Después, como segunda etapa, tenemos la etapa preoperacional, que es en la que nos vamos a centrar. Y en esta abarca de los 2 a los 7 años del niño. En esta etapa es importante porque volvemos a lo mismo del egocentrismo. El niño mantiene su misma postura y cree que todo gira a su alrededor, que el universo gira a su alrededor. Y pues esto le incapacita ver los distintos puntos de vista de otros compañeros, de otros pequeños o cosas así. Bueno, pero entre pequeños pues yo creo que pues serían los dos únicos en el universo. Y en esta pues también se usan los conocimientos simbólicos para, pues como había dicho antes, lo utilizan de forma que con señalamientos o con cosas así obtienen lo que quieren o obtienen lo que necesitan en ese entonces. Después abarcamos un poco de etapas de las operaciones concretas de los 7 a los 12 años. En esta etapa es más, el pequeño es de alguna forma más inteligente, más apto, más capaz y pues aplica la lógica de las cosas más o menos y pues utiliza los principios que ha ido adquiriendo conforme su crecimiento. Y pues esto se desarrolla más rápidamente por el hecho de entrar a la primaria y posteriormente a la secundaria, en donde se desarrollan más conocimientos. Y bueno, todo esto está pues en la siguiente diapositiva, pero se me hizo importante recalcarlo desde ahorita para entenderlo pues en la siguiente. Bueno, la teoría del aprendizaje de Jean Piaget dice que la inteligencia es igual al conocimiento y viceversa, pues, ya que el conocimiento lo adquieren los pequeños mediante el entorno en el que viven con sus padres, que sería un sistema, sería microsistema, se llama, donde es su familia nuclear, su familia más cercana, que son sus padres. Entonces ellos le otorgan los conocimientos y el niño, conforme va creciendo, lo convierte de alguna forma en inteligencia y más tarde lo empieza a asimilar y empieza a comprender todo más fácil y lo adapta y lo dice adaptación y acomodación. Lo adapta de forma que sea más fácil para él y al final lo acomoda de forma que lo pueda expresar y lo pueda desarrollar. Y bueno, aquí están las etapas de las ideas de las que había hablado. Sensoriomotora, preoperacional y la etapa de operaciones concretas, que ya es, pues como lo dice, más concreto, más fácil para ellos. Y como último tenemos que los factores que influyen en el desarrollo del dominio cognitivo. En como le hemos ido hablando y retomando, la interacción con el medio ambiente. La interacción que tenga con su entorno cuando sale, cuando aprende cosas, cuando ve árboles, cuando ve hojas, cosas así, cuando sus padres lo llevan a caminar al parque o cosas así. La interacción con el medio social, que es principalmente en las instituciones, en el kinder, en la primaria y en la secundaria. Parte de la secundaria solamente. Y aquí podemos ver que la interacción pues es con sus compañeros y aprenden cosas de sus compañeros, ya sean benéficas o malas. Y de igual forma la interacción con el medio físico, que serían los juguetes, las cosas que les dan sus padres para que se entretengan o cosas así. Y bueno, concluimos con que podemos decir que el desarrollo físico y cognitivo de un niño de los 3 a los 10 años es muy importante para su buen crecimiento, su buen aprendizaje y una buena interacción con el medio que los rodea. Es muy importante saber que en estas etapas el papel de los padres es sumamente importante para que el desarrollo del infante sea bueno, socialmente viéndolo desde ese punto. Y bueno, en cada infante existen características muy distintas en su desarrollo, ya que influyen factores como lo social, lo económico y el medio en el que los rodea y la salud, etcétera. O sea, todo lo que rodea al niño, todo lo que influye en él es muy importante para su crecimiento, para su bienestar, cosas así. Entonces la más mínima cosa puede afectarlos o puede beneficiarlos. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.